Así fue, en medio de una tremenda excitación, que Tuljuklimpa y 20 de sus discípulos más cercanos ascendieron las laderas pedregosas sobre Seram a fin de encontrar y abrir la puerta occidental al Beyul de Mollón. Llevaron con ellos ropa de cama, comida y escrituras. De los 20, todos eran hombres excepto por las 3 jóvenes mujeres, Lacandro, la hermana Yeye, y otra mujer que ya ha muerto. Lacandro había atado a su espalda a Pema Choki, la hija de 8 meses de ambos. Esto fue a principios de la primavera de 1963. De los 20, muchos murieron en las épocas transcurridas. Otros, como Mifam, quien había estado en retiro profundo durante años en una cueva en Bután, no pudo ser rastreado. Fui capaz de hablar con 8 de aquellos que fueron arriba de Seram y poner juntas todas las piezas para entender lo que sucedió. Años antes, Tuljuklimpa había recibido indicaciones al Beyul de parte de Kandro y Sogyal en una visión, así que él sabía el camino. Aún así, las direcciones que le habían sido dadas, las cuales escribió en su Neik, o libro de guía, titulado La gran charla secreta de las Dakinis revelando el camino a Demollón, demostraba que el paisaje en el cual la puerta iba a ser hallada no era puramente físico. Mientras describía el camino a un lugar particular, los puntos de referencia eran claramente visionarios, tanto como crípticos. Esta terma es después de todo un mapa del tesoro a un paraíso oculto, lleno de tesoros inimaginables, tanto físicos como espirituales. Revela secretos, mientras que los oculta. Me fue dada una copia de este libro de guía por los lamas de Tashidin solo porque estaba con Wanchu, el nieto de Tuljuklimpa. Podría tenerla solo después de hacer la solemne promesa que no permitiría que otros la vieran, la publicara en su totalidad o publicar extractos que pudieran de algún modo divulgar sus secretos. Esto es lo que he hecho en los siguientes extractos. Dentro de la fortaleza de la montaña nevada hay 4 tesoros llenos de tremendas riquezas que consumarán tus deseos. Hay un estanque de néctar y dentro de este hay 8 nagas, dioses serpientes. Protegen un tesoro de joyas inimaginables. Hay un paraíso impensable del dueño de los tesoros ocultos, así como un paraíso del protector a cargo de todo el mundo. Hay innumerables formaciones naturales, grandes tesoros ocultos del Dharma y riquezas y algunos tesoros pequeños también. Al pie de la montaña nevada como un león, que está lleno de rocas rodeadas de arcoíris, hay un tesoro de innumerables joyas. Dentro de la montaña en C hay un tesoro de gemas que conceden todos los deseos. En la gran cueva llamada L hay otro tesoro de gemas que colman todos los deseos. En el este, por debajo del Kanchenjunga, hay tesoros de las 3 diferentes sales. En la montaña llamada L hay tesoros de la vida y la religión. En la montaña central llamada T hay un gran tesoro de inmortalidad. En el noroeste, en una gran cueva en I, hay un caballo de cobre que conquistará los 3 mundos. Y hay una daga allí que conquistará todas las ilusiones. En el lugar sagrado de la Dakini auspiciosa hay un granero de maíz. Luego de describir un mareado y caleidoscópico despliegue de tesoros y lugares secretos, paraísos de nagas y dioses y dakas y dakinis, los cuales serán hallados en la montaña, en el valle, sobre las rocas, en los árboles, así como también en la primavera. Se dice que estos son los lugares secretos de Padmasambhava, ligados como una red. No sea que pienses que los grandes secretos han sido revelados, sigue diciendo, enigmáticamente. Estos son los bien conocidos lugares secretos. Acerca de las puertas del Beyul dice: en ese lugar hay 4 puertas principales, 4 puertas secretas, los 4 puntos cardinales y los 4 rincones, los cuales están todos sostenidos tensamente. La gran puerta del este está bloqueada por 3 obstrucciones naturales, caminos estrechos, puertas y cortinas de montañas. Las 3 condiciones de la puerta sur son colinas rocosas, grandes ríos e innumerables desfiladeros. Las puertas oeste y norte están enteramente abarrotadas de barreras naturales. Por lo tanto,
este Bellul es superior a otros lugares. Algunas de las indicaciones en el libro parecen casi prácticas, como si su verdadero significado estuviera solo apenas velado. Dice: el país entre la luz y la oscuridad está bloqueado por una nieve densa y 3 cortinas diferentes, una tras otra. Desde las 4 direcciones, si puedes atrapar gotas de agua, entonces esa puerta secreta no será bloqueada por las cortinas. Esto parece referirse a las cortinas de hielo tales como bloqueos de grandes desfiladeros de montañas, y las cuales en la estación cálida, cuando puedes atrapar gotas de agua, se derriten y permiten el pasaje. La guía sobre la que se basaban acerca de Seram, en cuanto a que estaba cerca de la puerta oeste, además tenía muchas instrucciones para rituales a realizar para apaciguar a las deidades locales y las deidades del Bellul. Entrar al Bellul no solo es cuestión de estar en el lugar justo. El momento tiene que ser el correcto. El libro guía dice: cuando el mundo esté desprovisto de felicidad, la puerta del valle ascético se abrirá. Si uno se demora, sucederán cosas problemáticas, y el gran y el pequeño valle serán agitados por un viento rojo de fuego, y granizos tóxicos lloverán. En el libro guía dice que para abrir la puerta se tienen que realizar rituales y quemar incienso a la deidad dueña de los tesoros. Los rituales deben ser ofrendados a las colinas importantes. Así fue que Tuljuklimpa y sus 20 discípulos dejaron Seram ese día a principios de la primavera de 1963. Otra vez, como había dicho cuando dejaron al nómade ahí arriba en Dongri, Tuljuklimpa anunció que desde ese punto en adelante no tendrían contacto ya con el mundo externo. El único contacto sería con los espíritus dueños de la tierra y las deidades guardianas del Bellul. Las directrices que él había recibido en la visión años antes y escrito en la guía eran lo suficientemente específicas para Tuljuklimpa para saber que tenía que buscar la puerta más arriba de Seram, pero la mente consciente no es una herramienta suficientemente poderosa para localizar tal puerta. Así que él realizó el Tratamelon, la adivinación del espejo, e hizo a Yeye mirar en el bronce pulido. Ella vio el camino delante de ellos, volviéndose un valle verde de flores con enormes árboles antiguos e innumerables cascadas. La primer noche durmieron en el área que en tibetano es conocida como el Batsam, el área por arriba de la vegetación y por debajo de la nieve. Al día siguiente escalaron en la nieve y ya entrada la tarde llegaron a una enorme cueva rodeada de nieve en la cual todos cabían. Allí hicieron el campamento. Desde esta cueva la tierra caía y luego se alzaba otra vez al otro lado de un pequeño valle. La ladera nevada se elevaba hasta un pequeño agujero en una cresta, un pasaje, a través del cual Tuljuklimpa declaró que se llegaba al Bellul de Mollón. Finalmente tenían la puerta a la vista. Al día siguiente, en la mañana, Tuljuklimpa llevó a 12 de sus 20 discípulos que se hallaban en la cueva y los guió a la ladera que se alzaba hacia el pasaje. Justo cuando comenzaban su ascenso, una nube descendió con un remolino de viento que sopló la nieve de la ladera e hizo el aire espeso. Cegados por la nieve y atravesados por el viento frío, se retiraron. Alcanzaron la cueva mientras una tormenta bajaba por la montaña. La tormenta los retuvo en la cueva durante los siguientes 2 días, tiempo durante el cual estuvieron en el más absoluto estado de concentración en sus pullas y prácticas espirituales. Necesitaban purificarse a sí mismos a tal punto que el clima se limpiara y les permitiera ascender la ladera nevada hasta el pasaje que llevaba al Bellul. Al tercer día se despertaron con el sol brillando a la entrada de su cueva. Una vez más, Tuljuklimpa se puso a la cabeza del ascenso. Esta vez llevó con él a 6 de aquellos que había dejado atrás en el primer intento. Sería el karma colectivo de todos aquellos intentando la apertura el que determinaría el éxito o el fracaso del proyecto. Pero esta vez ni siquiera lograron llegar a la base de la ladera bajo la cueva, cuando una nube llegó e hizo imposible cualquier tipo de avance. Así fue durante 19 días. Algunos días el tiempo lucía bien cuando se alistaban para ir a la ladera opuesta,
pero nunca podían siquiera comenzar el ascenso antes de que el tiempo cambiara. Obviamente los espíritus guardianes no estaban listos para permitirles el paso. Algunos días ni siquiera lo intentaban. Las tormentas estallaban con furia en las montañas durante días a veces, apilando nieve afuera de la cueva en gigantescos montículos que los hacían lucir muy pequeños. En esos días ellos permanecían en la cueva realizando puyas y recitando mantras. El día 20 despertaron con un brillante amanecer. Una vez más se alistaron para la escarpada ladera de nieve que llevaba hacia el pasaje, ahora con nieve incluso más gruesa que antes. Namdrol detuvo a Tulshuk Limpa. Algo venía molestándolo. «Maestro», dijo, «yo soy de la Haul. He pasado toda mi vida caminando en nieve profunda. Tú eres de Tíbet. Has pasado tus inviernos ahí abajo en Pangao, donde la nieve no se acumula. ¿Qué es lo que realmente sabes de la nieve profunda, las laderas escarpadas y sus peligros? Llegar al pasaje es demasiado peligroso como para ir solamente derecho hacia arriba. Sería más seguro ir por ese lado, a la derecha, donde la ladera es más amable y las rocas están descubiertas. Cuando alcanzamos la cima de la cresta, podemos cruzar al mismo lugar que quieres llegar. Pero tu camino es simplemente demasiado peligroso. Es primavera, la nieve que está debajo es vieja y se ha endurecido en hielo. La nieve nueva por encima es resbalosa». Con esto, Tulshuk Limpa se puso furioso. Había sido profetizado en Kham que aquel que abriera el Beyul tendría los ojos como un tigre. Y en realidad él tenía toda la predisposición hacia eso. «¿Quién es el Limpa aquí?», estalló, su respiración condensándose en nubes de vapor en el aire helado. «Si tú eres un Limpa, si conoces el camino, entonces ¿por qué estás siguiéndome? ¿Por qué no estás ya en el Beyul?». La ladera que Tulshuk Limpa quería ascender era imposiblemente escarpada, pero cuando habían dejado Seram, ¿no les habían advertido a los demás acerca de que no lo contradijeran, sin importar cuán ilógico él se volviera? Ahora habían conseguido toda la furia de Tulshuk Limpa. Contradecirlo, o llevarlo a pensar lógicamente o con prudencia, en ese mismo momento en el que estaba hallando y preparándose para atravesar una abertura en la lógica que mantiene al mundo en una red sin costuras, es el peor error que un discípulo puede cometer. Un momento de duda puede aplastar toda una vida de fe. Como dijo William Blake, si el sol y la luna dudaran, se apagarían inmediatamente. Es raro que las condiciones sean las indicadas para la apertura de un Beyul, y más raras aún que un Limpa encarne en ese momento. Las condiciones deben ser perfectas. Necesitas la ayuda y la guía de un cierto número de espíritus guardianes y deidades de la montaña, quienes controlan el clima y las fuerzas sutiles que permiten que el Limpa distinga el camino. Aquellos con el Limpa deben ser como un solo ser con una intención concentrada y transparente para abandonarlo todo. Tienen que dejar ir todas sus posesiones materiales, casa, familia, y la noción misma de lógica que les impediría saltar dentro de un reino más allá de las restricciones de la lógica que los ata a este mundo. Todos deben saltar como un único ser en otra dimensión. Y si en este punto vital, cuando todas estas condiciones se han juntado a tiempo, en un único punto, en el lugar profetizado donde existe una posibilidad de que se forme una grieta, si están a punto de alcanzar este asombroso nivel, una duda surge, y es expresada. Toda la misión puede perderse. Un momento muy similar le ocurrió en el momento decisivo a Dorje de Limpa, cuando vino a Sikkim a abrir el Beyul de Mollón en los años 20. Estaban cerca de la misma puerta, escalando una ladera nevada hacia un risco, probablemente el mismo risco que Tulshuk Limpa y sus discípulos escalarían 40 años más tarde, cuando de repente se volteó a sus discípulos y dijo: «Tráiganme un tzo blanco». Un tzo es una cruza entre un yak y entre una vaca. «Pero maestro», respondieron ellos, «estamos en los altos picos, muy lejos de cualquier campamento. ¿Dónde vamos a encontrar un tzo? Mucho menos uno blanco. Es imposible». Esto alzó la ira de Dorje de Limpa. «¿No entiendes?
Nada es imposible, explotó. Lo que necesitamos es un zoo blanco. Haz uno, entonces que sea de manteca. Pero maestro, se quejaron, no tenemos manteca. Usamos la que quedaba en el té. Esto me fue descrito como el mal augurio que marcó el fin del intento de Dorje de Chenlimpa de abrir el Beyul de Moyón. Bajaron por la montaña ese mismo día y regresaron a Tíbet. Ahora, 40 años después, Namdro le expresaba una duda acerca del juicio de Tulshuk Limpa, y el mismo cielo respondió. Repentinamente fueron engullidos por una gruesa nube. Vientos congelados los azotaron con un hielo polar. Habiendo pasado 3 semanas por arriba de Serán viviendo en una cueva, hubieran sido irreconocibles para aquellos abajo. Sus caras estaban engrosadas como el cuero por los elementos, y la piel la tenían casi negra. La nieve se pegaba a sus caras y las helaba. Envolviéndose en sus largas capas de lana de oveja y sus chales, regresaron a la cueva. Esa tarde, Namdrol tuvo la intención, sin decirle a nadie, de intentar su ruta y ver si era posible, pero no logró llegar lejos. Se resbaló en el hielo cortándose el antebrazo y regresó a la cueva sangrando. La siguiente mañana el clima era bueno. Tulshuk Limpa realizó el Tratamelon, la adivinación del espejo. Él anunció que la adivinación era de buen augurio. Le dijo a algunos que permanecieran en la cueva, mientras él iba con los demás a hacer un reconocimiento de la ruta que habían estado intentando cada día con el fin de ver cómo se desarrollaba el clima. En el camino sacó a uno de sus discípulos a un lado. Su nombre era Wangyal Bot, un hombre de cuerpo poderoso, de Simolín, a mitad de sus 20 años. Ahora un ingeniero civil retirado en sus entrados 60s, Wangyal mismo me contó lo que sucedió a continuación. Tulshuk Limpa me llevó a un lado. Hoy los dejaremos ir por su cuenta, dijo él. Tú y yo intentaremos por otra ruta, pero solo nosotros dos. Muchas personas hacen difícil el progreso. Es bueno que tengas una campera caliente y excelente que tengas un hacha de escalada. Envió a los otros adelante. Nosotros iremos a la izquierda, hacia ese camino de arriba, me dijo confiadamente. Señaló un pequeño valle al lado que doblaba hacia el cielo. Eso es lo que he visto en el espejo. Seguí a Tulshuk Limpa valle arriba, dijo Wangyal, su voz delatando la excitación que debe de haber sentido en ese momento. El camino era escarpado, glacial, peligroso. El agua estaba bajando a borbotones por innumerables corrientes pequeñas desde un glaciar que se cernía sobre ellos, el hielo duro y pálido. Era un lugar crudo y peligroso de sedimentos sueltos y peñascos elevados precariamente balanceándose por sobre la profundidad. El glaciar estaba confinado al desfiladero donde las nieves de innumerables inviernos se acumulaban y se compactaban. Se había vuelto de un azul espeluznante. Por sobre el glaciar, el hielo daba paso a la nieve, y una roca cubierta de hielo se alzaba en un pico barrido por el viento, con una pluma de nieve soplando desde su cima. El cielo a esa altitud era tan profundamente azul que era casi negro. El corazón de Wangyal latía fuerte, por más que solo la altitud. Tenía la sensación que con solo ellos dos el camino se abriría. Con un tremendo ruido, seguido por un rugido resonante, un pedazo de glaciar del tamaño de una casa se quebró, desparramando peñascos y golpeando otros a su paso. Se estaba deslizando valle abajo, directo hacia ellos. Wangyal se aferró a Tulshuk Limpa para salvarlo, pero se dio cuenta que no había manera de salirse fuera del camino del glaciar. Aterrorizado, supo que este era el fin. Aunque al principio él se había agarrado a Tulshuk Limpa para salvarlo, cuando el lama le gritó que lo suelte, Wangyal se dio cuenta que estaba colgando de él debido al miedo paralizante. Wangyal soltó a Tulshuk Limpa de su apretón de hierro. Tulshuk Limpa metió la mano bajo su capa de piel de oveja y con la floritura de un caballero presentando su espada a un oponente, sacó rápidamente su purva y la sostuvo delante de él a un brazo de distancia mientras el glaciar se estrellaba hacia ellos con un ensordecedor rugido. Sosteniendo la purva inalterable,
un brazo extendido y su otro brazo extendido con el índice y el meñique apuntando hacia el atacante muro de hielo. Su voz resonó una nota baja tan profundamente que el ruido sordo del glaciar que se aproximaba reverberó sobre sí mismo. Su voz fue primitiva, prehumana, y el glaciar tronando se partió en 2 pedazos hacia izquierda y derecha, dejándolos ilesos. Tuljuklimpa metió de nuevo la purva en su túnica, con una calma que era sorprendente. Wangyal temblando de miedo, conmocionado por lo que acababa de experimentar, temblando hasta el núcleo. Wangyal me contó esta historia de cuando era joven, mientras nos sentábamos a beber té en su sustancial casa en Simolín. No se puede imaginar a un hombre más calmo, abierto y honesto. Había estado viajando algunos días con él, visitando personas y lugares conectados con Tuljuklimpa. Lo había encontrado sereno, juicioso y muy exacto en lo que dijo. La exageración no era parte de su carácter. La manera en que contó la historia sentí que era verdadera. Incluso aunque era vergonzoso hacerlo, tenía que preguntar. Traté de ser lo más diplomático posible. La gente inventa historias y exagera, dije, especialmente cuando se trata de asuntos religiosos. ¿Realmente sucedió esto así como lo cuentas? ¿El glaciar se partió en 2 y pasó por al lado de ustedes? Absolutamente. Me sorprende ahora como lo hizo entonces, dijo él mirándome fijo con los ojos muy abiertos. Probablemente yo tampoco lo hubiera creído si no lo hubiera experimentado por mí mismo, pero sucedió exactamente como te conté. Tanto la honestidad del hombre como su integridad me dijeron que era cierto. La mente humana es susceptible a toda clase de cosas, continuó Wangyal, especialmente a la duda. Me di cuenta que hasta entonces aún albergaba dudas, pero ahora que había experimentado los poderes de Tuljuklimpa, la duda ya no era posible. El Beyul de Mollón era ahora una certeza. Cuando los ecos del glaciar estrellándose se disiparon valle abajo, Tuljuklimpa se volvió hacia Wangyal y preguntó si quería continuar. Wangyal dijo sí, sin dudar. Tuljuklimpa estaba feliz. Finalmente, dijo él, un discípulo con la fe suficiente. Tuljuklimpa dio un confiado paso al frente y continuó escalando el escarpado valle. Wangyal lo siguió en un estado de asombro. Aunque su mente estaba en calma y confiada, su cuerpo temblaba con un miedo animal. Al frente de ellos estaba el glaciar. Más allá del glaciar, donde antes había habido una ladera escarpada de nieve y hielo recubierta de piedra, el terreno ahora parecía descubierto. Imposible como puede sonar, encima del terreno descubierto había vegetación, y fue volviéndose más verde a medida que iba más alto hacia lo que parecía ser un pasaje. Incluso más increíble que eso fue cómo el camino estaba marcado por arcoíris, los más increíbles arcoíris que Wangyal hubiera visto, arcoíris cuya luz y arcos parecían hechos de flores. Parecía que estaban extrañamente cerca, como si pudiera alcanzarlos con su mano y tocarlos. El aire era tan liviano que los arcoíris solo podían ser vistos donde se apoyaban sobre las montañas. Como si las montañas, a esta altitud, tuvieran la densidad del aire. El aire parecía infundido con lo celestial como para contenerlos. Cuando alcanzamos el borde del glaciar, dijo Wangyal, era suave como solo el hielo derretido puede ser y fluía por todas partes con agua. Tuljuklimpa escaló en él confiado, junto a donde el pedazo se había partido. Estiró su mano y me levantó. Wangyal interrumpió su narración para tomar un sorbo de té y mirar por la ventana de su living hacia las montañas circundantes. Aunque era junio, los picos aún estaban cubiertos de nieve. Él me dijo que cuando era un hombre joven aquí en La Jaul, solía cruzar el paso Rotán en invierno. Era peligroso, pero algunas veces tenían que hacerlo. Solo caminar a la siguiente villa a menudo significaba nieve tan profunda que las casas estaban enterradas bajo ella. Los senderos eran a menudo borrados por las avalanchas. Dado que él solía ir a caminar en las altas montañas y caminar entre glaciares,
Él entendía tan bien como Nandrol cuán traicioneros los glaciares podían ser. Eran especialmente una amenaza en primavera, cuando el hielo se derretía en la superficie y el agua resultante abría profundas fisuras. Cuando el clima cambiante de primavera trae viento fresco, las fisuras quedan cubiertas. Bajo cualquier otra circunstancia, él hubiera tenido más sentido común como para no aventurarse en ese glaciar. Pero ahora no dudó. Su claridad era tan precisa y afilada como escarpado era el glaciar. Siguió a Tuljuklimpa a unas pocas yardas arriba en el glaciar. Los arcoíris por delante de ellos parecían tan cercanos que prácticamente ahora podía tomarlos con sus manos. El viento barría hacia abajo el frío que afloraba de las cumbres y del cielo más allá. De repente, la brisa se volvió cálida y fragante. El delgado aire cristalino de la montaña estaba trayendo el aroma de las más gloriosas hierbas y flores. Él respiró profundamente el aire perfumado, y el olor del azafrán llenó sus pulmones. Tuljuklimpa estaba caminando justo delante de él. Su vista, como fuere, estaba puesta en la vegetación que surgía más allá del glaciar, desde donde provenía este olor hermoso. De pronto, el suelo se dio bajo los pies de su maestro, y Tuljuklimpa estaba deslizándose precipitadamente en una grieta lo suficientemente ancha como para tragarlo. Wangyal se lanzó hacia adelante y lo agarró del tobillo. Trató de enterrar la punta de sus botas en el borde de la grieta para evitar que los dos cayeran en el oscuro abismo de hielo. ¿Podría ser esta la grieta por la cual habían estado viajando tanto? ¡El hacha de hielo!, gritó Tuljuklimpa. En su pánico, Wangyal había olvidado que tenía una en su cinturón. La movió duramente y clavó su punta muy profundo en el hielo, deteniendo su deslizada mortal. Allí estaba él, yaciendo sobre su panza, con la cara apretada contra el hielo, viendo su mano agarrada al mango del hacha lentamente deslizándose hacia abajo por el hielo. Su otra mano estirada detrás de su espalda sosteniendo el tobillo de Tuljuklimpa. Por segunda vez en el día, la muerte parecía inevitable. ¿Cómo podría sacar a su gurú de esa grieta? Volvió su cabeza para mirarlo y, para su sorpresa, Tuljuklimpa estaba de pie. Sí, él estaba agarrado del tobillo de Tuljuklimpa, pero este estaba de pie. «¡Ey!», dijo Tuljuklimpa con una voz jocosa. «¿Qué estás haciendo con tu cara en el hielo? Levántate». Wangyal se puso en pie, sorprendido por la fuerza de su maestro. Quería postrarse y tocar sus pies, pero si lo hacía probablemente se deslizaría directo en la grieta de la que acababan de salvarse. Aunque inmediatamente delante de ellos había incluso más peligros, Wangyal estaba listo para seguir a su maestro. Ellos casi estaban allí. «Solo 10 pasos más», se dijo Wangyal a sí mismo. «Solo 10 pasos y estaremos en el Beyul». Parecía tan cerca. Escuchó un sonido de arriba, y le tomó un momento darse cuenta que estaba escuchando un yalin, un instrumento similar a un clarinete que usan los lamas. Al principio pensó que estaba alucinando por la altitud, pero lo oyó y también Tuljuklimpa. «Es el guardián del Beyul», dijo Tuljuklimpa. «El Dharmapala y las Dakinis están viniendo a recibirnos». Wangyal comenzó a adelantarse, pero Tuljuklimpa puso una mano en su hombro. «No podemos ir. No solo nosotros dos», dijo Tuljuklimpa. «No podemos desaparecer. ¿Cómo podemos ir sin los otros? Hay lugar para más de 2000 personas en el Beyul. O eso es lo que sé. Debemos volver». «Nunca en mi vida sentí una decepción tan fuerte», confesó Wangyal. «Estábamos tan cerca. Habíamos estado de pie en la nieve, pero por arriba de nosotros, más allá del glaciar, no había nieve. Era tan hermoso al otro lado, verde, y estábamos casi allí. Seguí pensando que estaba alucinando. Incluso puse mis dedos en mis oídos para ver si el sonido de los yalings venía de dentro de mi cabeza. El sonido era real. Los arcoíris eran reales, y eso era el Beyul». Cuidadosamente retomaron su camino hacia abajo, hacia el glaciar, y descendieron el valle. Para cuando alcanzaron la cueva, nubes oscuras habían otra vez descendido sobre la montaña.
Los otros estaban ansiosos por saber lo que había sucedido, pero Tulshuk Limpa no pronunció ni una sola palabra. Se sentó apenas alejado en una gran piedra y los otros rodearon a Wangyal. «¿Qué sucedió allí arriba?», le preguntaron. «Tus ojos están brillantes, ¿qué viste?». Él relató todo lo que había visto y cuán cerca habían estado. «Sé por qué no pudimos verlo antes», les dijo. «Había muchas dudas en todas nuestras mentes. Es por eso que fuimos incapaces de ver el valle oculto. Incluso aunque estuviera justo allí», apuntó a la ladera nevada. «Esta vez realmente lo vimos, de en serio. 2 veces casi perdemos la vida. Pero está realmente allí, lo vi con mis propios ojos». La gente pensó, viajamos tan lejos, desde Himachal Pradesh y Bután y Tíbet, vinimos a Sikkim y ahora al Kanchenjunga, y todavía tenemos dudas. Tenemos muchas dudas, por eso es por lo que no lo hemos visto. Tulshuk Limpa los había aconsejado a lo largo del camino, incluso antes de que partieran de la jaula, de que si tenían el más mínimo átomo de duda en sus mentes, nunca verían el valle oculto. Todos los demás estaban ahora realmente excitados. «Nosotros también queremos ver lo que tú viste», le dijeron a Wangyal. «Incluso aunque no podamos entrar, queremos ir al punto donde podamos ver lo que tú viste». Wangyal les dijo que si él no hubiera estado nervioso, si no hubiera estado temblando de miedo, porque habían estado cerca de morir 2 veces, tal vez hubiera sido capaz de estirarse y tocar los arcoíris. Esa tarde, Tulshuk Limpa realizó el Tratamelon. Y ella miró en el espejo. Ella vio una gran flauta saliendo del cielo. Era tan ancha como tus brazos estirados, brillando como una luz amarillo oro como el sol, pero además era muy blanca. Salía directo desde el cielo. Aunque le preguntaron a Tulshuk Limpa qué significaba, él permaneció en silencio y otra vez se sentó apenas alejado sobre una piedra. En el momento en que se sentó, 4 palomas blancas. ¿Qué estaban haciendo ahí arriba entre los glaciares? Es la pregunta de todos. Volaron bajo sobre Tulshuk Limpa. Hicieron 3 círculos antes de arrullar como si saludaran y echar a volar a una nube baja. La nube bajó aún más y pareció engullirlas. Aunque era a mitad de la tarde, una luz roja brilló a través de la densa niebla en la que estaban repentinamente inmersos. Parecía el atardecer. Entonces el color cambió y hubo destellos pulsantes de luz de color. Aquellos en la cueva salieron y se quedaron absortos en las cambiantes luces de color de una niebla tan densa en la que no podían ver siquiera a Tulshuk Limpa. Entonces el viento sopló. La nube se movió valle arriba y fueron una vez más bañados en la luz del sol. Estos 2 eventos, las palomas describiendo círculos y las nubes multicolores, fueron corroborados por todos con aquellos que hablé que habían estado allí. Cuando me contaron la historia, cada uno independientemente recordó estos eventos con tal vividez luego de 4 décadas que era como si estos eventos se hubieran grabado a fuego en sus memorias. A la mañana siguiente, Tulshuk Limpa hizo otra vez a Yeye mirar en el espejo. Esta vez ella vio el Beyul, un lugar hermoso de maravillas naturales. Antiguos árboles rodeaban un campo a través del cual fluía el agua. Cascadas rompían entre la espesa selva que cubría las montañas circundantes, y el campo estaba lleno con hongos blancos enormes. El cielo estaba limpio sobre la ladera que llevaba al pasaje. Tulshuk Limpa sonrió. «Hoy es el día», dijo él. «Hoy no es como los otros días. Hoy debemos ser especialmente cuidadosos». Él escogió entre sus discípulos a 12 que quería llevar. Se pusieron unas chaquetas pesadas y bufandas envueltas alrededor de sus cabezas. Tulshuk Limpa trajo las pechas que necesitaba para abrir la puerta y aquellas que necesitaría una vez que entraran. Envueltas en tela, ató las pechas a su espalda. Cuando estaban dejando la cueva, uno de aquellos que quedaban atrás le dijo a Wangyal, que estaba entre los 12, «¿Por qué no te quedas aquí y dejas que alguien más vaya?
Tú ya lo has visto. Eso, pensé, era extremadamente injusto, me dijo Wangyal. Le dije al sujeto, eso no sería justo. Fue por todos ustedes que nos volvimos. Tulshuk Limpa guió a los 12 hacia la ladera nevada que se alzaba hacia el paso. En la base de la última ladera, se detuvieron en una gran roca plana para tomar una última comida de té y zampa, luego de lo cual su comida se habría acabado. Luego de esto, no tendrían más comida hasta que hubieran entrado al Beyul. Tulshuk Limpa escogió a 3 para ir con él más lejos, Yeye y Lama Tashi, ambos de la Jaul, y el Lachun Lama, no aquel con ese nombre que todavía vive en Sikkim, sino un lama tibetano con ese nombre. Si lo logramos, dijo Tulshuk Limpa a aquellos que quedaban atrás, les haremos señas. Los 4 comenzaron a empujar su camino hacia arriba a través de la nieve recién caída que les llegaba hasta la cintura. Lama Tashi era el Umse, el guía de los rituales en el monasterio de Simolin. A sus 30 y largos años, él era un hombre maduro de buen cuerpo, con años de experiencia en la nieve de alta montaña. Él fue primero para abrir el sendero. Tulshuk Limpa fue segundo, sosteniendo una página de una pecha y cantando en voz alta ciertas sílabas sagradas. Detrás de él iba Yeye, y cerrando la fila iba el Lachun Lama. Desde lejos, lucían como 4 pequeños puntos moviéndose lentamente hacia arriba en la vasta ladera blanca. Cuando repentinamente se disolvieron en lo blanco y desaparecieron, les tomó un rato para aquellos en la roca plana se dieran cuenta de que sus camaradas habían sido engullidos en una nube que hacía llover sobre el paso. En la ladera, la llegada de las nubes, como un muro blanco y permeable, los golpeó con un repentino vértigo, ya que el blanco llano escarpado de nieve que estaban escalando, de pronto se fusionó con el aire. Todo perdió distinción. Se volvió uniforme y comenzó a girar. A medida que la ladera nevada se abría paso por debajo de ellos, el aire mismo se volvió sólido como si estuvieran clavados en una oscuridad que rugía. Cada uno de ellos se encontró solo, el aire siendo succionado de sus pulmones y una aplastante fuerza golpeando sus cuerpos. En lugar del gran valle que cada uno esperaba, a de repente hallarse a sí mismos, solos, sumergidos en un mundo de oscuridad y profundo silencio, incapaces de moverse. Todos, excepto el Lachun Lama, quien, cuando la avalancha terminó, descubrió que solo sus piernas habían sido enterradas en la nieve, pero por otro lado no estaba herido. Se liberó a sí mismo y, encontrándose solo en la ladera, comenzó a cavar frenéticamente buscando a los otros. En cuanto se acercó a Yeye, vio que la nieve era roja y limpió su cara de nieve para que pudiera respirar. Vio sangre saliendo a chorros de un gran tajo a lo largo de la parte alta de su cabeza. Cuando la recostó en la superficie de la nieve, apenas estaba respirando y estaba inconsciente. Apaleando la nieve como un perro, sus manos curvadas como garras, el Lachun Lama cavó. No se detuvo hasta que no encontró al Lama Tashi, que estaba sangrando de un tajo arriba de su ojo. Su mano izquierda doblada en un ángulo extraño. Estaba tan dolorido que estaba en shock y apenas consciente. Una página suelta de una de las pechas que había estado atada a la espalda de Tulshuk Limpa apareció de entre la densa niebla y golpeó al Lachun Lama en la cara con una gran ráfaga de viento. Siguiendo de donde venía con sus ojos, vio más páginas. Habían sido mezcladas con la nieve por la avalancha y estaban ondeando en el viento. Saltó por sobre la ladera suelta y se agarró de la nieve. Fue siguiendo esta acumulación de páginas que llegó a Tulshuk Limpa. El cuerpo de Tulshuk Limpa no mostraba marca alguna de accidente. Mientras el Lachun Lama lo desenterraba, las piernas de Tulshuk Limpa estaban cruzadas. Había caído sentado, sus ojos cerrados y congelados con nieve. Y estaba muerto. Descubriendo, pero no moviendo el cuerpo, choqueado por la magnitud de su descubrimiento, cayó de espaldas en la suave nieve y miró fijamente las hojas de las pechas.
Estas volaban en las neblinosas ráfagas de viento, deslizándose sobre la nieve y desapareciendo en la escarpada distancia gris. El Lachun Lama corrió ladera abajo para conseguir ayuda. Fue a donde los demás estaban esperando y les dio las noticias. Entonces juntos fueron a ayudar a los vivos y rendir homenaje al muerto. Al principio no podían asegurar si ella estaba viva o muerta. La joven, que había visto la visión del Beyul verde y repleto de cascadas tan solo esa mañana, yacía en la nieve al borde de la muerte. La nieve bajo su cabeza estaba roja de sangre. Envolvieron su cabeza con un esfuerzo por contener el sangrado. Entonces, quitándole a Tulshuk Limpa su pesada capa de cuero de oveja, la enrollaron en ella. Sacándose sus propias camperas, envolvieron al Lama Tashi en ellas. Envolvieron a los dos con cualquier sombrero o bufanda que tenían para mantenerlos calientes a lo largo de la noche, ya que la tarde estaba cayendo y ambos estaban rondando demasiado cerca la frontera de la muerte para ser llevados inmediatamente montaña abajo. Así que los dejaron a los tres allí, los dos vivos manteniendo una vigilia nocturna semiconsciente sobre su guía muerto. Lama Tashi se deslizó dentro y fuera de la conciencia toda la noche. Él pensó que los dos cuerpos inmóviles junto a él estaban muertos y que de seguro él estaba muriendo. Él despertó con los rayos del sol alumbrándolo desde detrás de un pico distante. El shock dio lugar rápidamente al dolor. Su brazo estaba gravemente quebrado y sus costillas fracturadas dolían con cada respiración. La continua pérdida de sangre lo mantenía al borde de la conciencia, mientras el shock de la avalancha le impedía recordar lo que había sucedido. Él no sabía por qué estaba tirado en esa ladera nevada con su lama yaciendo muerto a un lado y Yeye rondando la muerte al otro. Cuando el sol estuvo ligeramente más alto en el cielo y sus compañeros los alcanzaron, Yeye estaba mucho peor que el Lama Tashi. Había sangrado gravemente toda la noche y ellos difícilmente pudieron despertarla. Le dieron a Lama Tashi algo para comer, cargando a los tres en sus espaldas y llevándolos de regreso a la cueva a descansar. Entonces bajaron la montaña. Esa noche durmieron donde habían parado por la noche cuando estaban subiendo. Al día siguiente llegaron a Seram. Los cientos de personas acampando en Seram no habían oído ninguna noticia de la expedición desde que habían partido 3 semanas antes. En un intenso estado de excitación, ellos estaban esperando una noticia de que el camino había sido abierto, especulando en si cualquiera de ellos tendría la paciencia de posponer su entrada para ir a decirle a todos los que habían quedado en Yoksum y en Tashidin. La vista de la columna de escaladores cansados descendiendo a Seram, 3 de ellos siendo cargados en las espaldas de los otros, fue suficiente para disparar un lamento colectivo, ya que sus caras les hacían saber que había ocurrido una tragedia. Cuando se dieron cuenta de que Lama Tashi y Yeye estaban heridos y que el tercero que cargaban era Tulshuk Limpa y de que estaba muerto, el eco de los llantos en las montañas circundantes hizo que sonara como si las montañas mismas estuvieran llorando. Como Dorje Wangmo, la suegra de Tinle, me dijo, solo los niños no lloraban porque ellos eran muy inocentes. Tulshuk Limpa murió a sus 49 años, un año particularmente peligroso según los cálculos tibetanos. En tibetano es conocido como el año Kak, un múltiplo de 12 más 1. Él murió el día 25 del tercer mes del calendario tibetano, correspondiente al sábado 18 de mayo de 1963. Las ceremonias funerarias para un alto lama son muy elaboradas. Durante 7 días, ellos cantaron sobre el cuerpo, ofrecieron incienso y lámparas de manteca y rezaron continuamente. Al 7º día, Kunsan, su único hijo varón, prendió fuego el cuerpo de su padre y fue cremado. Algunas de las cenizas de Tulshuk Limpa fueron mezcladas con tierra y convertidas en una estupa en el lugar. Algunas otras fueron esparcidas en la montaña. El resto, Kunsan las llevó a algunos de los lugares sagrados en India,
el río Ganges en Benares, Allahabad, donde se encuentran los ríos Ganges y Yamuna, y a la desembocadura del Ganges, al sur de Calcuta.